Bien, vamos a iniciar con una palabra de oración. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Gracias porque nos diste perdón de pecados, Señor. Gracias por los ejemplos que nos dejas en Lucas 23. Te pedimos, Señor, que uses a cada uno de los hermanos que hoy estarán exponiendo. Utilízame a mí, hermano Amílcar, hermano Cao, Señor. Utilízanos a cada uno y que tu palabra, Señor, pueda hablar a mis hermanos, así como ha hablado a nuestra vida, Señor. Todo esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en Lucas 23, voy a leer del 35 al 39, dice así: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y el 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hermanos, ambos ladrones representan lo que sucede con la humanidad. Generalmente siempre nos enfocamos en aquel ladrón que recibió al Señor, que aceptó el regalo de la salvación, pero muy poco hablamos de aquel malhechor, o muy poco se menciona de aquel que no creyó en Jesús. Muy poco lo mencionamos, nos enfocamos generalmente en aquel que sí logró aceptar la salvación del Señor Jesús. Hermanos, lo primero que quiero compartir en esta mañana es que el ser humano tiene una condición. Sé que todos nosotros, la mayoría, tenemos un contexto cristiano, venimos de escuelas, quizás algunos vienen de escuela dominical desde muy niños y conocemos la Biblia al revés, al derecho, la hemos leído varias veces y conocemos los pasajes, pero quiero recordarle, hermano, de dónde nos sacó el Señor, cuál es nuestra condición como humanos y cuál es la condición del mundo allá afuera. Sabe que hay muchas personas que están como este malhechor que no recibió la salvación en este momento. En este momento, hermanos, hay familiares de usted, familiares míos, compañeros de trabajo, incluso personas que nos visitan en la iglesia, que están en la condición de este malhechor que no aceptó la salvación, hermanos. Y es que nuestra condición, dice Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay nadie justo sobre la tierra, hermano, ni usted ni yo. También dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, recordemos este pasaje. Dice que la condición del pecado nos separa de Dios. Este ladrón en la cruz estaba separado de Dios por su pecado. Su pecado no le permitía entrar al paraíso. Hay muchas personas en nuestro entorno que tienen pecados. Sus pecados no le permiten ir al paraíso. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. En ese momento el malhechor estaba pagando su justo precio, pero también la Biblia habla acerca en Apocalipsis 21:8. Si usted tiene una Biblia, me puede acompañar a Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 nos dice: si estamos destituidos de la gloria de Dios, o aquellas personas que no han recibido la salvación, dice la Biblia, como un listado de pecados, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice la Biblia, como para que nadie se escape, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, la primera muerte es la muerte física, que es la separación del cuerpo y el alma. Dice allá en Génesis que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. La primera muerte que experimentarán aquellos que no han recibido a Cristo, hermano, es la muerte física y también la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación del alma
con Dios, o sea, nosotros con Dios. Usted se puede imaginar una eternidad sin Dios, hermano. Por gracia nosotros somos salvos, pero hay personas que están en la condición de este malhechor. Hermanos, en 1 Corintios 2:14, texto muy conocido, 1 Corintios 2:14 dice así la palabra del Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, hay mucha gente en la condición de pecado en este momento, en la condición de ese malhechor que no aceptó la salvación. Hay personas, amados hermanos, que no entienden el sacrificio de Jesús. Simplemente repiten que Jesús en esta fecha, repiten que Jesús murió para perdón de nuestros pecados, pero solo lo entienden de manera racional. Sin embargo, no lo entienden de forma espiritual, porque el hombre natural no puede percibir lo que el Espíritu nos dice, hermanos. Mira que ahí mismo en el pasaje que leímos en Lucas, en el versículo 35 y 36, dice que el pueblo estaba mirando cuántas personas se van a burlar de ti y de mí cuando compartamos el evangelio. Simplemente nos van a ver, simplemente van a ser observadores. Aún personas que están en mi eminencia, gobernantes, se van a burlar del mensaje de la cruz. Se burlaron de Jesucristo en la cruz, hermano. Se burlaron de él. También los soldados se burlaron. Y el mismo malhechor se burló de él. Van a haber personas que se van a burlar de ti y de mí por creer en Cristo. Se van a burlar de ti y de mí por estar conectados en este momento y no estar en una playa que no tiene nada de malo, sino que estamos buscando el rostro del Señor. Hermanos, en el versículo 39 quiero que veas algo importante. El ladrón esperaba ser salvado según su razonamiento, según lo que él esperaba, lo que él entendía. Mira conmigo el 39, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, él estaba hablando de una salvación acorde a su razonamiento. O sea, que el Señor permitiera que ellos se bajaran de la cruz. Que ellos se bajaran de la cruz, pero él no estaba viendo que el Señor estaba ofreciéndole ahí salvación. Él estaba dando salvación, hermanos, pero hay personas en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestros trabajos, que no comprenden la salvación. Quizás porque alguien no se las ha explicado o simplemente porque su corazón está duro, hermanos. ¿Cuántos familiares, amigos están en esta condición del ladrón? Hermanos, último punto. Dios nos pide y nos recuerda que tenemos que tener compasión. El primer punto es que todos somos pecadores y hay personas en la condición de pecados. Segundo punto, la naturaleza del hombre bloquea lo espiritual. La naturaleza del hombre no le permite ver ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Último punto, debemos tener compasión por las almas. Mira lo que me encanta este texto en Mateo 9:36. Mateo 9:36 dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, tenemos que tener compasión por las almas. Cuando leía acerca de este pasaje, pensaba en aquellos compañeros que no han recibido a Cristo, hermanos. Aquellos familiares que necesitan del Señor. Hermanos, ¿recuerdas ese pasaje en Lucas 7? Ya me puse llorón, hermanos, es que me toca este tema. Lucas 7 dice, Lucas 7, 41 al 48 dice así: un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él les dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón:
¿Ves esta mujer? Entré a tu casa, en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Hermano, ¿cuánto nos perdonó Dios a nosotros? Piensa cuánto te perdonó y de dónde te sacó. Yo sé cuánto me ha perdonado Dios. Quiero que pienses en este ladrón. ¿Cuántos de tus familiares, amigos, están en esta condición? Tenemos que tener la compasión de amarlos y orar por ellos. Tenemos que predicarles el evangelio, hermanos. Dios nos permite trabajar, Dios nos permite hacer muchas cosas, pero hermanos, muchas veces nosotros vivimos sin testificarle a otros de Cristo. Amado hermano, nuestro primer deber es hablar de Cristo, hablar las buenas nuevas, no solo esperar el Viernes Santo o la Semana Santa. Todos los días debemos de testificar el evangelio. Para terminar, hay algo que aprendí en esta semana que me impactó. Dice que John Wesley tomaba o celebraba la Santa Cena todos los días, y cuando yo escuché eso yo dije, wow, qué loco. Si yo solamente espero una vez al mes cuando se celebra en la iglesia, y ahora yo pienso y digo, quizás no voy a celebrar la cena todos los días, pero todos los días debo de pensar en que debo compartir el evangelio, hermanos, porque hay personas que están en la condición de este ladrón, aquellos que no han aceptado la salvación, pero tu trabajo y el mío es verlos con compasión, con los ojos que Cristo los ve, y compartirles. Que el Señor les bendiga, hermanos. Esta era la palabra en este momento. La historia de un ladrón que aceptó la salvación. De hecho, en esta historia, como veremos, hay 3 ladrones y un solo Salvador. Bien, haciendo un poquito de contexto, en Lucas 23, el versículo 32 y 33 dice así: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esta es, digamos, la introducción de estos señores que acompañan a Jesús, estos 2 ladrones, 2 malhechores, como le llama Lucas, en el Calvario, en el monte de la Calavera. Bien, versículo 39, vamos a empezar con el ladrón que ya nos presentó Esteban, digamos que es la cruz de la izquierda, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. La actitud de este ladrón hacia Jesús y hacia la vida como tal era hostil. Al borde de la muerte, seguía insultando y atacando con burla a Jesús. No reconocía al Cristo frente a él, ni tampoco comprendía su misión como Cordero de Dios. Sálvate a ti mismo, le decía de forma burlesca. Ahora, hermano, hay personas hoy que son como este criminal, como este ladrón, clavados, cautivos, quizás no en una cruz, quizás no sangrando físicamente, pero sangran en sus relaciones, sangran en sus finanzas, sangran en su familia, en su sexualidad, en su mentalidad, sangran en su corazón, agonizan realmente, pero no lo reconocen. No reconocen que hay un Cristo hoy también que está frente a ellos como Salvador, como Mesías, como Señor. Y por lo tanto, en cierto sentido también están crucificados como este ladrón. Están ciegos estas personas porque solo ven a un Jesús, quizás, y piensan en él para estas fechas de Semana Santa, como se menciona popularmente. Es un Cristo solamente de religión, de tradición y de procesión, en el mejor de los casos, pero es un Cristo limitado, falso, y no es el Cristo que tenemos en este pasaje.
Ese es el ladrón de la izquierda, por así decirlo, el primer ladrón, el que se burla de Jesús. Tenemos también a otro ladrón, versículo 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo, este es el segundo ladrón, ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Fíjense, el otro señor, otro ladrón está crucificado también, digamos que a la derecha de Jesús, y hace esta pregunta al otro, empieza un debate entre criminales, y le hace la pregunta a Jesús, perdón, al otro ladrón. Dice el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, hablando de Jesús, ningún mal hizo. Contrario totalmente al primer ladrón, este muestra arrepentimiento y fe. Los dos ingredientes principales para alcanzar salvación. Él ya había muerto el pecado, este ladrón. Estaba crucificado, sí, estaba siendo juzgado y él lo reconocía, sí, es cierto, pero también había muerto el pecado ya había reconocido que era pecador. Y él veía a Jesús como Cordero de Dios, como justo, como santo, como inocente. Pero antes de correr a aplaudir a este ladrón, veamos brevemente, hermanos, Marcos capítulo 15, versículo 32. Marcos 15, 32 nos muestra un detalle interesante. Dice así el verso 32. Marcos 15, 32. A ver. Ok, creo que no era este. A ver, Mateo 27, 44, disculpen. Mateo 27, 44. Ajá. Dice así, Mateo 27, 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Este ladrón que encontramos en Lucas 23, versículo 40 y 41, al inicio también se burlaba de Jesús. Cuando fueron crucificados ambos, junto con Jesús, ambos se burlaban. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? Para que este criminal abriera sus ojos con fe y arrepentimiento y reconociera que el que estaba crucificado junto a él era justo, era santo, y más que ser un buen hombre, era el Salvador, era el Cordero de Dios. Ambos veían el mismo Jesús, ambos ladrones, ambos tuvieron el mismo escenario, en Monte de la Calavera, crucificados, bajo la jurisdicción romana, pero este ladrón llegó al conocimiento de que este Jesús era el Mesías, este Jesús vencería, resucitaría y volvería victorioso como rey. Es lo que menciona el versículo 42. Y dijo Jesús, Lucas 23, 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese ladrón que se burlaba de Jesús, ahora en el versículo 42 lo ve como rey, como victorioso. Jesús iba a morir, estaba crucificado, eso era evidente, pero algo milagroso cambió en este ladrón a tal punto de que él entendía, aceptaba y creía que Jesús no iba a quedar muerto, iba a resucitar, iba a volver como rey en su reino victorioso. Esas palabras, acuérdate, y esa súplica encierran toda esa convicción detrás de este ladrón, de este malhechor. Si usted esta mañana que me está escuchando ve a Jesús solamente un Jesús de tradición o un Jesús de culto, de evangélico, de domingo en la mañana, no está viendo al Cristo completo, al Cristo de la palabra. Mi invitación para ti esta mañana, para usted esta mañana, es decide, como decidió este ladrón, por Jesús. Reconoce que eres pecador, reconoce que necesitas de Él y acéptalo, ríndete a Él. Ahora, puede que usted no sea ladrón ni haya cometido ninguna infracción y su récord policivo esté limpio, puede ser, pero delante de Dios no es igual. Si no hemos arrepentido, si no hemos reconocido nuestro pecado y nuestra necesidad de Él, somos como este ladrón, de una u otra manera. El primer ladrón, perdón. Y el segundo ladrón sí lo reconoció. Ahora, él hace la pregunta a Jesús, la súplica, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en el versículo 43 vemos la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso. Fíjense, hermanos, que hasta ahora Jesús no había interferido en la discusión de ellos dos. Había guardado silencio. Pero, si hacemos la cronología, esta es la segunda palabra, versículo 43, que dio Jesús en la cruz. Si recuerdan lo que estuvieron el año pasado, vimos las 7 palabras de Cristo. Esta es la segunda palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, si se fijan, en el versículo 39, cuando lo atacó y se burló al primer ladrón, Jesús nunca lo mandó a callar. No lo amenazó, no le dijo, tú vas a quedar bajo condenación, irás al Seol. No respondió a esas amenazas, ni lo silenció, ni nada de eso. Nos guardó silencio Jesús. ¿Por qué? Porque no era, ni es hoy el tiempo de eso, de juzgar, sino de salvación. Hoy, amigo, amiga que visitas, que no has conocido a Jesús personalmente, hoy es tiempo de salvación. Hoy es un día para tu salvación, para decidir por Jesús. La tercera cruz que encontramos en el versículo 43, donde está Cristo crucificado, es cruz de salvación, es cruz de amor. Su respuesta, versículo 43, ante mi arrepentimiento y fe, como el que tuvo este ladrón, es gracia, amor, perdón, compasión, misericordia, esperanza y vida eterna. Lo que movía a Jesús, lo que caracterizó su respuesta fue compasión, como mencionó Esteban. Tuvo compasión de él, no le dijo, bueno, no voy a acordarme de ti, tú estás crucificado, por algo será. Ya no queda más nada que hacer. No, Jesús mostró compasión. No hay que esperar, hermanos, amigos, estar agonizando para buscar a Dios. No tenemos que esperar estar al borde de la muerte para decir, Señor, acuérdate de mí. Hoy, repito, hoy a esta hora, es tu oportunidad, tu espacio, tu chance para aceptar a Jesús. Esas palabras, versículo 43, hoy estarás conmigo en el paraíso, nos sirven para quedarnos toda la mañana. Toda la mañana. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es como menciona el pastor a veces, un océano de perlas, de bendiciones, de profundidad, teológica incluso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una promesa para ti también. Si tú te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesús, tú hoy estarás en intimidad con Él. No hay purgatorio, no hay un sueño del alma, como mencionan algunas sectas, no hay procesión, no hay nirvana, no hay nada de eso. Es hoy el tiempo de decidir. Si tú has creído en Jesús, tú estarás con Él en su presencia cuando mueras, como pasaba con este ladrón. De hecho, si seguimos leyendo los versículos que continúan, en 3 horas aproximadamente Él moriría. Jesús le está diciendo, en 3 horas vas a estar conmigo en el paraíso. Ahora, la pregunta que acaba aquí, ¿cuál ladrón eres tú? ¿El que abierta o disimuladamente rechaza a Jesús? Ya sea que se burle o simplemente diga no, después lo voy a pensar. O el ladrón que le dice, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Repito, tú tienes esta mañana la invitación de parte de Dios. Me uno a la invitación de Esteban, arrepiéntete y cree en Jesús. Hoy es el tiempo de salvación. Y no es porque sea Semana Santa, para nada, es tiempo de salvación todos los días, pero hoy específicamente Jesús te está llamando a que creas en Él, a que seas como el segundo ladrón. No criminalmente, ¿no? Sino en fe y arrepentimiento. Al final somos 3 malhechores. Están los 2 ladrones, Jesús en el centro, y está usted ahorita, estamos usted y yo, crucificados también en nuestros pecados, con la opción de decidir aceptar el perdón de Jesús y su sacrificio, o simplemente cargar con nuestra condenación. Ahora, si no has creído en Jesús, estás bajo condenación. Es la sentencia que muestra la palabra, estás bajo condenación. Estás en la primera cruz. Eres como el primer ladrón. ¿Qué puedes hacer? Responder como el segundo ladrón, arrepentimiento y fe. Creer en Jesús, rendirte a Él, entregarte a Él. Por otra parte, si nos identificamos como creyentes y decimos, no, yo a mí que realmente he creído, ya yo soy de Cristo, yo estoy con Él, en intimidad con Él, y cuando muera estaré en su presencia. Si es así, la Biblia nos da bastantes parámetros
sobre cómo vivir frente a esto. Si el segundo ladrón que se arrepintió hubiese sobrevivido, resucitado, la Biblia nos da la pista de cómo hubiese sido su estilo de vida. Por ejemplo, Jesús enseñó: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, vuelve la cruz al ingrediente principal y sígame. Los que son de Cristo, los que han creído en Él, lo siguen, toman su cruz, se niegan a sí mismos. Dice Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que siguen a Jesús se han negado su propia carne y ahora viven para Él. Entonces, si somos de Cristo, si hemos creído en Él, como dice el segundo ladrón, tenemos un camino claro que seguir como personas que realmente han sido crucificados juntamente con Él. Repito, tú tienes la oportunidad, el espacio de salvación de decidir por Jesús o no, por ser el ladrón de la izquierda que no quiso creer, si lo rechazas hoy, o ser el ladrón de la derecha que se arrepintió y creyó. Y Jesús le garantizó, le aseguró que hoy, en ese momento, iba a estar con Él. Yo te garantizo de parte de Dios que si tú crees en Él hoy, si te entregas a Jesús hoy, tú estarás en su presencia, serás de Él, serás salvo y serás libre de condenación. Hoy es tiempo de decidir. Dios te bendiga. En esta mañana me ha tocado una de las tres cruces. La verdad es que nunca lo había enfocado así, pero me ha gustado bastante, ¿verdad? Porque las tres cruces, resumiendo, había en una cruz, como ya los hermanos hablaron, en una cruz estaba una persona que rechazó, ¿verdad? O sea, que no salvó y que murió en pecado. Sí, sin perdón de pecado. Por otra parte tenemos la otra cruz donde estaba otro malhechor, pero que ese todo lo contrario se salvó, ¿verdad? Se salvó porque creyó en Jesús. Que es la cruz donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, y se dice que en esta cruz, para decirlo de otra manera, es el que dio la salvación. O sea, uno fue salvo, el otro no salvo, y en esta cruz pues estaba nuestro Señor Jesucristo, que es el que da la salvación. Y esa parte que me toca enfocarme un poquito más. Cuando hablamos de que Jesús es el que da la salvación, definitivamente que tenemos que profundizar en la Biblia, ¿no? Porque Jesús dio la salvación, ¿no? Y uno lo rechazó y otro lo aceptó. Aquí podríamos hablar, y me imagino que los hermanos ya hablaron, cómo una persona puede ser salva, ¿verdad? Y que todo, y una de las cosas que me ha llamado la atención, que en esta situación tan difícil, todavía nuestro Señor Jesucristo logra salvar a uno de los malhechores, ¿no? Eso es lo que nos lleva a que la salvación, podemos concluir por ahí, que no es por obra, sino por fe, ¿no? Y Jesús dio la salvación. Se cumplió, habría que profundizar, se cumplió exactamente lo que dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, aquí vemos en esta tercera cruz, por decirlo así, ya que me ha tocado esta tercera cruz, que Jesús fue el que dio la salvación. Jesús es el que da la salvación hoy en día. Podemos encontrar, por ejemplo, y la Biblia nos lo dice en mil y una formas. Cuando nos dice, por ejemplo, en Mateo 28:18-19, donde dice que Jesucristo dice que toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. O sea, que él tenía toda potestad para salvar y para dar
la salvación por medio del Padre, ¿verdad? Entonces vemos de que volviendo nuevamente al tema, Jesús dio la salvación, porque Él tenía toda la potestad y toda la autoridad para hacerlo. Y hoy día tiene lo mismo, ¿verdad? Y hoy día nos estamos gozando mucho de la salvación. Algunos, los que lo aceptan, son salvos; los que no lo aceptan, mueren en pecado, sin perdón de pecado. Y bueno, Jesús, ayer, hoy y siempre, es el Salvador de todo aquello que le gusta. Pero la Biblia nos sigue, nos refuerza que Jesús es el que da la salvación. Bueno, nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un Cordero de Dios sin pecado que quita el pecado del mundo. No hay nadie, por decirlo así, de esa forma, o ser humano, que tenga esa calidad de Cordero de Dios sin pecado. Y es el único que puede quitarnos el pecado. Vemos entonces que la Biblia nos dice también de que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Hoy día el mundo está enredado, confuso, revuelto, buscando Salvador por todos lados, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia es clara y lo dice que solamente hay un mediador. Jesús es el que da la salvación. Vemos entonces que la Biblia nos recalca y nos dice de mil y una forma, ¿verdad?, que Jesús es el Salvador. Como el famoso San Juan 3:16, cuando nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, hermanos, reforzando, ¿verdad?, en la parte que me ha tocado, de que Jesús dio la salvación, Jesús da la salvación, Jesús es el Salvador del mundo, y en Jesús es en quien hemos creído por medio de la fe, ¿verdad? ¿Cómo se puede explicar lo que es la salvación? Pero no quiero extenderme a otras cosas que ya pudieron haber dicho. Entonces vemos de que nuestra tarea hoy en día, como lo dice digo famosa porque no la conocemos hasta de memoria, la Gran Comisión, nuestra tarea hoy en día entonces sería ser mediador entre Dios, claro, no ocupando el nombre de Jesús, sino llevando y predicando al único y verdadero mediador entre Dios y el hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es una tarea que tenemos, que muchas veces no se está llevando. La iglesia o los hermanos no se está llevando de que Jesús es la salvación, Jesús es el que da la salvación, Jesús dio su vida, Jesús es la persona a quien debemos predicar, en la cual hay salvación. Damos gracias a Dios que nosotros no, aunque bueno, no somos perfectos, lo consideramos sus discípulos o sus seguidores. Pero creo que en esta parte sí, ya que toca el tema, nos estamos quedando bastante atrás en cuanto a llevar el mensaje de la salvación. Una vez creo que escuché, ya para ir terminando, una vez escuché que Jesús había fracasado, que Jesús no había hecho la obra completa. Pero es todo lo contrario. Ya nuestro Señor Jesucristo cumplió perfectamente la obra redentora. Él vemos a nuestro Señor Jesucristo como el siervo sufriente, el siervo sufriente. Muchas veces pensamos en Jesús como en otro papel. Jesús el sacerdote, Jesús el profeta, Jesús el Dios, Jesús el hombre hecho hombre, Dios hecho hombre. Pero nos olvidamos de que Jesús, otro de los papeles, por decirlo así, de nuestro Señor Jesucristo, es que fue el siervo sufriente. O sea, él cumplió lo que el Padre le había encomendado y le costó hasta la muerte, ¿no? Todo eso ya estaba escrito que iba a suceder. Así que bueno, por lo menos que siempre todas estas meditaciones, todas esas reflexiones nos llevan siempre a
a ponernos delante de nuestro Señor Jesucristo y por lo menos pedirle que nos ayude a ser buenos testigos de lo que Él ha hecho, de lo que ha hecho en nuestra vida, y que podamos llevar el Evangelio, que podamos predicar que nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, es la única salvación que Dios ha provisto para el hombre. Y que bueno, que sigamos y que vayamos con esa meta y que podamos cumplirla para la gloria de Dios.